nuestro próximo invitado, Alexis Aponte, economista. Él ha estado en el programa otras veces, también ha gustado mucho las entrevistas que hemos tenido. @AlexisAponte14 en Twitter para quien lo quiera seguir. Alexis, bienvenido al programa y buenas tardes. Gracias por la invitación, Pedro. Buenas tardes. O sea, yo quería empezar por un análisis de que sale una noticia que Globovisión últimamente está creando titulares y mañana va a ser de primera página. Francisco Torrealba, el ministro, sobre la resolución 9855, que por error se omitió la palabra voluntario. Quiero darle el contexto, es que acaba de salir esa resolución donde se podía obligar a las personas a dejar sus cargos públicos, inclusive los privados, y mandarlos a la zafra como se hizo en Cuba, o mandarlos cuando Stalin en la Rusia comunista de la Unión Soviética, y en tantos sitios que se ha hecho que siempre ha demostrado un gran fracaso, pero hoy cambian. Dice que por error, ¿cómo se va a omitir por error una palabra como sea voluntario? Háblanos sobre el tema, por favor. Mira, eso no existe, en principio. Esos errores, eso no existe. Eso es, han visto pues que ha traído consecuencias muy negativas para el gobierno, más de lo que dicen las encuestas, y por supuesto han tratado de corregir ese error. El error es el decreto, no la palabra involuntario. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cosas que han pasado. Pasó en el Chile de Allende, pasó en Cuba cuando la iban a recoger la zafra azucarera cubana, hoy día en cero prácticamente, en la Stalin, en la Rusia de Stalin, y en todos los países comunistas. Eso no ha funcionado ni va a funcionar tampoco en Venezuela. Y han tratado de corregir eso con la palabra voluntario, pero que tampoco existe. Yo creo que eso es algo que incluso violenta simplemente los derechos normales, humanos del hombre hoy en día. O sea, nadie puede ser coaccionado, además, porque nosotros hemos suscrito los derechos humanos a nivel internacional y nadie puede ser llevado en contra de su voluntad a algo que él no desea. Entonces, por eso han tratado de corregir esa situación. Okay, nosotros comenzamos el programa con una de las noticias que fue, después de 7 años se están revisando los lineamientos que impuso Raúl Castro, que bueno, que están dando algunos resultados, algún bienestar para el pueblo, pero no son suficientes. La noticia ve los dos lados de la balanza, pero nosotros acabamos de ver, y yo escribí un artículo sobre eso, por cierto, analítica esta semana, sobre que Cuba le pidieron a su población que tienen que volver a ahorrar y que tienen que trabajar más, porque están enfrentando una situación como la que enfrentaron cuando cayó la Unión Soviética. Y todo porque ha mermado los ingresos del petróleo venezolano. Yo quería que me interpretaras qué es lo que está pasando ahí. Mira, hace como 2 semanas se reunió el Partido Comunista Cubano y hubo el informe, le tocó hacer el informe, por supuesto, como le tocaba a Raúl Castro. Yo creo que nosotros debemos aprender un poquito de cómo dirigirle un discurso a un país que está en una crisis como la que está entrando más profundamente a lo que tiene Cuba, ¿no? Debido a la caída de la ayuda petrolera que recibía de Venezuela. Ese discurso de Raúl, en otro caso, lo centró, diciéndole la verdad al pueblo cubano, vamos a entrar en un nuevo túnel de carencias parecido a cuando la Unión Soviética le restó la ayuda. Entonces, él plantea lo siguiente, más disciplina fiscal. Es necesario que los cubanos tengan mayor disciplina fiscal. Es necesario que el gasto fiscal sea más eficiente. Estamos viendo palabras, digamos, de productividad y eficiencia. Que la industria, concretamente cubana, sea más productiva y más eficiente, pues, en su resultado. Incrementar también los ingresos de divisas, dado la mengua que va a sufrir por parte de lo que le envía Venezuela en materia petrolera. Y también incrementar los niveles de turismo para la isla. Claro. No es casual que se estén hablando ya más de 3, 4, 5 vuelos diarios entre Miami y Cuba para precisamente incrementar ese intercambio turístico. De manera pues que él, previendo la situación que le viene por la caída del precio del petróleo de Venezuela, que tiene que ocupar más barriles de petróleo. Por las exportaciones de níquel y de azúcar que Además. Entonces, él está tomando una serie de medidas en este momento muy importantes para poder paliar la situación actual. Y pide, por supuesto, mayor austeridad de la que ya tienen los cubanos en esta situación. Ahora, Estados Unidos todavía tiene el embargo que no lo puede levantar Obama, a pesar de que ha flexibilizado una cantidad de decretos y leyes, pero no puede derogar él por sí mismo, sino tiene que ir al Congreso. Y creo que se está esperando a la próxima elección para ver si se lo van a eliminar o no ese embargo. Sin embargo, lo que le están pidiendo, y van a la redundancia, pero por otro embargo, que le están pidiendo que flexibilice entonces el tema de los derechos humanos y pasa por Venezuela. Pero nosotros preguntamos, ¿no será que esta carta la están usando para hacerse un poco la víctima, para presionar a Estados Unidos también? Bueno, dame más dólares, ábreme más turismo, ábreme más las importaciones, ya tenemos el megapuerto, que nos importen más. ¿No crees que puede ser una estrategia? Estoy convencido que sí.
Y estoy convencido que sí. Aquí hay que leer la letra chiquita de ese discurso de Raúl y Ajá, todo lo que se ha venido negociando a través del Vaticano, por cierto, quien ha jugado un papel muy importante en la negociación Cuba-Estados Unidos, correcto. y todo aquello que Venezuela en este momento probablemente no va a poder suplir, yo estoy seguro que bajo cuerda, pues, y bajo los emblemas, vamos a decir, el cliché comercial, lo va a suplir Estados Unidos. Además, a Estados Unidos le conviene. A Estados Unidos le conviene pues resolver el problema como ha venido resolviéndolo sin prisa ni pausa, pero creo que han ido bien. Ok. Ahora, en Venezuela tenemos una serie de problemas graves. Nosotros tenemos hiperinflación, que ya la gente, mira, todo el mundo se queja porque tuvimos una macroevaluación y sin ninguno de los beneficios de un paquete económico. Quería que me analizaras un poco, ¿estamos en hiperinflación o no? ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Todavía hay tiempo de evitarlo? Es una discusión a tipo académico que no, creo que no vale la pena profundizar en el tema, porque en el pasado se decía hiperinflación todo aquello que era de 1000% en adelante, pero hoy en día estamos viviendo un mundo sin inflación. Entonces, en un mundo sin inflación, una inflación probablemente acumulada como la que lleva Venezuela en este momento de probablemente estamos hablando de 150% acumulado de enero a julio, ya eso es hiperinflación en la economía moderna. De manera pues que cuando tú vas a un mercado y te ves que el kilo de tomate vale 2.500 bolívares, ¿qué es eso para una persona que gana el salario mínimo 15.051 bolívares? Eso es hiperinflación. O sea que estamos viviendo simplemente momentos muy duros en materia de precios y en materia de salarios, por cierto. Y yo creo que Por la pulverización del salario. se Fíjate que el otro día licúa. leí un Instagram que me gustó mucho, que alguien escribió, ¿son ideas mías o es que todo cuesta ya más de 1000 bolívares? Y es verdad, y eso es que todo cuesta más de $1. Es decir, que ya volvimos a la época del tabarato a M2, pero sin los beneficios del 430. En un país donde las reservas internacionales no son precisamente el respaldo de la moneda en circulación, donde las reservas líquidas dicen, personas me han dicho que trabajan en el Banco Central que están muy por debajo, o sea, muy por debajo no, están en el orden de los 100 billones de dólares, reservas líquidas, donde estamos vendiendo el oro. Entonces, ese papel, ese billete de 100 bolívares que todos tienen, saben muy bien que eso es lo que te alcance para comprar un caramelo nada más. Y eso es emblemático. Es la actuación ahora que le dieron todo la distribución de todos los alimentos del país y casi que le pusieron la economía a los militares, un testigo que asume el general Vladimir Padrino López. Están ellos en la en capacidad de hacerlo. ¿Tú propondrías algún plan para ayudar entonces a los militares para que en verdad se ayude a la población a que reciban más medicinas y más alimentos? El gran problema de Venezuela, Venezuela tiene dos problemas muy graves, el hambre y la medicina. Ese problema hay que resolverlo y no hay mucho tiempo para resolverlo. O sea, es un problema que nosotros no podemos decir que lo vamos a resolver en un año. Hay que tratar de hacer un esfuerzo de que ese problema se resuelva de 3 a 6 meses en los meses por venir. Y se habla mucho de que se militarizó la economía venezolana. Pues yo le digo a todo el mundo, todos los que dicen eso, señores, eso ya estaba militarizado. ¿Quién manejaba el Ministerio de Alimentación? Un mayor general. ¿Quién maneja la banca pública y el Ministerio de Finanzas? Un mayor general. Pero además, cuando tú te metías en la estructura de ese ministerio, ahí conseguías desde un mayor general, coroneles, capitanes, tenientes coroneles, etcétera, en toda la infraestructura institucional de cada uno de esos ministerios. Digo 2 por nombrar 2, pero podemos nombrar 7 más. De manera pues que todo lo que se refiere a la parte de distribución y comercialización de alimentos, eso está en manos, estaba en manos de los militares y sigue estando en manos de los militares. ¿Qué pasó con el nombramiento de Padrino López? Que creo que es importante. Cuando el gobierno decide nombrar al mayor general, al general en jefe Padrino López, para mí la razón es muy sencilla. Cuando el presidente hace una vista alrededor de su gabinete, no hay ninguno de sus miembros en el gabinete que calce los puntos de Padrino López. Por lo tanto, fue el escogido, era el más capaz en este momento. Pero además, aquí hay dos organizaciones que tienen un mínimo de organización todavía dentro de este desorden que vive Venezuela. Uno es la iglesia, que todos lo sabemos, y el otro son las Fuerzas Armadas. Para los que quieran o no quieran, eso es así. Ahora, así como digo una cosa, digo lo otro. Si el gobierno quiere que realmente el general en jefe cumpla con los objetivos que se le dieron de producir, distribuir y comercializar alimentos, o sea, resolver el problema del hambre en Venezuela, tiene que tomar por lo menos 7 medidas fundamentales. Ajá. La primera, no hay dólares. Entonces, mal puedo yo resolver un problema, o lo resuelvo con producción, que eso no se va a estimular en 6 meses, o lo resuelvo importando. Hay de dónde obtener dólares, pero vamos a eso después que respondas esas 6 que te faltan, Ajá, repito. ajá. La única manera para mí de
resolver el problema de los dólares es yendo a los multilaterales. Ok, pero esos multilaterales, entonces voy a la pregunta que venía. La Asamblea Nacional los tiene que aprobar, porque eso está en la Constitución. Bueno, ¿Qué pasa si se comprometen entonces todas estas personas? ¿Cómo que después cobran esa deuda si la Asamblea después llega, ejerce sus funciones, es reconocida y dice, mira, esto no lo firmé yo? Mira, Pedro, el problema de Venezuela es tan grave que en este momento esa contradicción que tenemos entre el Ejecutivo o concretamente el TSJ y el Legislativo, para mí es una ruptura institucional. Y eso es grave para un país, eso hay que resolverlo. Y eso no es lo que está reclamando el secretario general de la OEA. Evidentemente, él lo planteó. Ahora, nosotros como venezolanos no podemos esperar que lo plantee Almagro, nosotros tenemos que ir a resolver ese problema de ese quiebre institucional, esa ruptura institucional. ¿Y cómo hacemos? Porque mira, por todos lados se está tratando. Mira, hasta el Papa se ha llamado y que si lo llaman, no lo llaman, hay acuerdo de la MUD, Mercosur. ¿Cómo hacemos eso? Mira, yo creo en las realidades. Las realidades económicas te van llevando a una situación en la cual te obliga a tomar decisiones, probablemente no ahora, pero quizás en las próximas semanas. Digo esto, como empezamos con el programa contigo, Cuba no puede presionar a través del Papa Raúl Castro con esa merma de dólares que tiene precisamente Venezuela, que se lo puede recuperar. Esa es una buena pregunta, déjeme decirte, que dada la amistad que tenía en el gobierno cubano con el gobierno venezolano, una llamada pudiera por lo menos amortiguar o facilitar o hacer más flexible determinadas cosas. Una pregunta maliciosa, ¿quién llama a quién? Yo creo que de ahí la acá. ¿De allá? Okay. Sí, ya esa es la solución. Esa es la solución. Ahora, te insisto, aquí se requiere, por cálculo que hemos hecho dentro de un think tank que analizamos las cosas económicas, por lo menos 30.000 millones de dólares que hay que buscar urgentemente. Con organismos multilaterales. Con los multilaterales. Pero tendríamos que tener el Poder Legislativo aprobando todo eso. Tenemos que tener el Poder Legislativo apoyando todo esto. Pero además, yo estoy seguro, por ejemplo, se va a elaborar el presupuesto nacional en los próximos meses. Y eso tiene que ir a la Asamblea Nacional. Yo estoy seguro que si se va y se explica, la Asamblea Nacional no le queda otro remedio que aprobarlo. Ahora, lo que la Asamblea Nacional estoy seguro tampoco va a aprobar es cosa que no me expliquen. Si lo tomó Alexis Apunte y se va a hacer. No, eso no es así. Yo lo explico y convenzo a la Asamblea Nacional de que efectivamente se requiere un crédito puente de 30.000 millones de dólares destinado para esto. ¿Y tú no crees que parte de lo que está ahí el general Padrino López es para llevar a cabo esa transición para cualquier tipo de gobernabilidad que se necesita, por lo menos lo económico? Allá voy. El gobierno nacional tiene que tomar varias medidas si quiere que Padrino López tenga éxito. Esa es una. La otra. Yo planteo, por ejemplo, que es necesaria una reestructuración de la deuda externa. Y ya hay algunas personas que están planteando eso dentro del gobierno. Otra cosa elemental, que para eso no se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, por ejemplo, transformar todas esas deudas denominadas en divisas en capital aportado de muchas empresas inoperantes e inoperativas, e ineficientes. Incluso, y eso lo planteó Calixto Ortega en una declaración pasada. Bueno, pero además, ayer Pérez Abad declaró, o antier, de que se está estudiando una medida de este tipo. Señores, dejemos de estudiar tanto y presentemos el examen final. Vamos a agarrar esas empresas, vamos a hacer un avalúo, vamos a hacer un inventario de todas esas empresas ineficientes e inoperativas. Vamos a hacer un avalúo de cuánto vale eso y a lo mejor resulta que nos conseguimos con sorpresa que sin meter CanTV ni meter la electricidad aquí, mucho menos PDVSA y la industria básica, a lo mejor ahí tenemos 5 o 6 mil millones de dólares que podemos obtener en un proceso de privatización urgente. Yo creo que esas negociaciones están más adelantadas de lo que ellos dicen. Eso va para allá. Eso yo creo que se va a acelerar en los próximos meses. Otro elemento que puede hacer la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hay que cambiar el marco normativo. Y aquí planteo dos cosas. Uno, hay que revisar, por no decir eliminar, y creo que debemos eliminar la ley de precios justos. Y otra modificación urgente que hay que hacer es la ley laboral. Y en materia de ley laboral, para que no digan que uno lo que quiere es manejar un país sin leyes laborales, no, yo creo que aquí hay una economía asimétrica. Por un lado tenemos los costos totalmente dolarizados. Si yo tengo un problema con mi carro y necesito comprar repuestos, tengo que irlo a comprar en Miami. Pero además la comida la estamos comprando en Santa Elena de Guairén y la estamos comprando en Cúcuta. Pero los salarios no están dolarizados. Entonces tenemos por un lado una economía dolarizada, una economía de costo dolarizada y por otro lado tenemos salarios en bolívares. Yo creo que eso hay que revisarlo. Y yo creo que la solución no es la que aprobó la Asamblea Nacional, poner una banda entre 35 y 45 mil bolívares mensuales, porque eso se lo come la inflación en 2 meses. Sí. Mira, Alexis, el otro día salió un artículo en la BBC de Londres que fue muy cuestionado, que pinta una realidad distinta a la que ve el país. Por ejemplo, ellos calificaban que aquí no había una hambruna, ni que había un problema de crisis humanitaria en alimentos y medicina, porque no se comparaba con los números de Etiopía. Nosotros necesitamos compararnos con Etiopía para clasificar y abrir un canal humanitario hacia Venezuela. Yo creo que es un error tremendo. O sea, si tenemos que compararnos con Etiopía para tomar decisiones, estamos pero realmente muy mal.
No me gusta utilizar la palabra de canal humanitario, yo estoy utilizando una palabra que se llama un plan de solidaridad internacional. Es más digno, pues. Que es mucho más digno. Y compararnos con Etiopía, caramba, yo no quisiera hacerlo, de verdad. Yo soy por diseño soy optimista y creo que debemos manejar palabras más bien en positivo para estimular a la gente pues, a tener iniciativa y resolver alguna problema y por qué no tomar decisiones a nivel del Ejecutivo que puedan ser potables para ellos mismos. Así es. Me queda un minuto solamente, así que tienes que ser muy breve. Unas palabras finales para la audiencia, por favor. Tengo una gran preocupación con la gran responsabilidad que le dieron a las Fuerzas Armadas en materia alimentaria y concretamente al general en jefe Padrino López. ¿Con qué hombre va a ser esa transición o llevar comida a los venezolanos el general Padrino López? Eso me preocupa. Yo creo que si vamos a seguir trabajando, haciendo las mismas políticas y con los mismos hombres, vamos directo al fracaso. Entonces aquí tienen que haber cambios urgentes en esa materia. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.